Es un gusto para mí presentar hoy el comienzo de talleres organizados por el proyecto de extensión universitaria Farmacia Natural, Educación para el Uso Responsable de Fitoterápicos en Bahía Blanca. En este marco aprovecho para agradecer y felicitar a la directora del proyecto, la doctora Viviana Cambi, y a todo su equipo de docentes, investigadores, estudiantes y graduados que participan de esta iniciativa. La extensión universitaria, como una de las funciones de la universidad pública, ha tenido un rol fundamental durante el contexto de pandemia del coronavirus, adaptándose a las circunstancias y manteniendo vigente el vínculo con la comunidad desde múltiples dimensiones. Y en ese sentido también celebro que el proyecto que hoy estamos presentando, o cuya actividad hoy estamos presentando, haya podido también adaptar a este momento a través del diseño de estos talleres en formato no presencial para poder mantener vigente y adelante su importante actividad. Así que bueno, les agradezco nuevamente y que sea una muy buena y provechosa. Bueno, sigo yo, me estoy presentando. Sí. Vivi, perdón, si querés volver a compartir tu pantalla, porque creo que, no sé, si Martín o algo ha tocado, alguien ha tocado algo y está compartiendo pantalla, así que compartí la tuya. Ahí estoy, ahí estamos, compartiendo la pantalla. Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Viviana Cambi, y bueno, por supuesto que es un gusto poder iniciar estos talleres que los habíamos pensado con nuestro grupo de trabajo de manera presencial, y bueno, la imposibilidad de hacerlo presencial nos llevó, nos forzó a pensarlo en esta manera virtual. Y la verdad es que nos sorprendió muy gratamente la enorme repercusión que tuvo, porque piensen, ahí está el título, somos de la ciudad de Bahía Blanca, y habíamos pensado trabajar con este uso responsable en nuestra ciudad, nuestra pequeña ciudad, y bueno, esta posibilidad de comunicarnos de manera virtual hizo que las fronteras desaparecieran, y dentro de los inscriptos nos encontramos con interesados de norte a sur del país, de este a oeste, y también pasamos las fronteras, y la verdad es que fue muy interesante ver inscriptos de diversos países de Sudamérica y cruzando el Atlántico también de España y de Italia. La verdad es que cuando la diversidad de interesados es tan grande, se nos hace muy difícil también pensar si vamos a cumplir con las expectativas de todos. Pero eso es lo que vamos a intentar, vamos a hablar y vamos a trabajar tratando de ir modelando esto que llamamos el uso responsable de plantas medicinales, que es el título, que acá está, es el título que hemos publicitado, y vamos a trabajarlo con algunos ejemplos como para que los conceptos vayan quedando enganchados. Seguramente ya están bien fortalecidos en algunos, y por ahí estos conocimientos están más débiles en otros. La idea es que vayamos mejorando esta apreciación que tenemos sobre todo lo que es el mundo de las plantas medicinales. Bueno, entonces, como el título de la charla lo decía, empecemos a pensar si el hecho de que una planta sea medicinal, es decir, si contenga una medicina, es un mito o una realidad. Y por eso necesitamos ir a la bibliografía, que es un mito. Por ahí no todos lo tenemos imaginarias, alteran las verdaderas cualidades de una persona o de una cosa, les da más valor del que tienen en realidad. Acá, dentro de estas cosas que se engrandecen en cuanto a su valor, incluiríamos las plantas. Esos mitos son propios de cada grupo cultural. Podemos pensar que el grupo cultural sea un país, podemos pensar que el grupo cultural sea un pueblo, sea una familia.
Y ahí nos podemos detener a pensar, ¿tenemos mitos en nuestra familia? Y quizás sí, porque el mito tiene un valor, quizás un valor afectivo, por ahí en el recuerdo de un abuelo, en el recuerdo de un tío, que no sé, se me ocurren cosas, que era un artesano, generación, y es que hizo ese abuelo, esa persona, con el paso de los años, se va haciendo cada vez más grande. Mientras lo estoy hablando, estoy pensando por la charla, y que acá en nuestra familia se hizo ya un mito su torta de 1000 hojas, y ahora debe estar escuchando y decir, qué barbaridad lo que estoy diciendo. Hace años que no la hace, pero esa última vez que la hizo, la sentimos tan rica que cada vez que la vamos transmitiendo dentro de la familia, no sé, esa torta es cada vez más deliciosa. Y así es como los vamos tejiendo y tienen un contenido afectivo muy importante. Los mitos pueden incluir héroes, dioses o cosas con poderes sobrenaturales. Y ahí entran, ¿por qué no?, estas plantas medicinales. Originalmente se transmitían solo oralmente, es esto que yo digo. Si este mito se cultiva en mi familia, lo voy pasando de generación en generación. Y hoy también tendríamos que agregar, además de la transmisión escrita, ¿por qué no la transmisión por las redes sociales? Hoy cualquier historia imaginaria que yo pueda tejer, al instante cruza las fronteras y por las redes sociales está en la otra punta. Pasa con cualquier tipo de noticia. Eso es un mito. Y lo que tenemos que tener en claro es que cualquier mito no tiene rigor científico. ¿Qué estoy diciendo? No está probado científicamente. ¿Qué valor tiene un mito? Tiene un valor enorme, porque el valor tiene que ver con lo cultural, pero no, vuelvo a lo mismo, no está probado, no pasó por ciertos estándares que tienen que ver con esta probación científica. En este punto podemos empezar a pensar, a ver, ¿qué mitos en relación a plantas conocemos? Y acá, bueno, en esta diversidad de escuchas que tenemos en esta charla, cada uno puede traer a su mente algún mito que conozca sobre plantas de su zona. Busqué algunos pensando en que pudieran ser plantas que conozcan todos, y bueno, traje acá el laurel, y fíjense que encuentro en la bibliografía. El laurel no solo sirve para cocinar, sino que sirve para dar reconocimiento a los poetas. Hoy, noviembre del 2020, esta parte que pinté en amarillo, para dar reconocimiento a los poetas, algunos de los que están presentes acá puede pensar que eso tiene un asidero, una fortaleza científica. Creo que ahí no dudamos, todos vamos a coincidir que tiene un valor solo mitológico. ¿Y de dónde viene eso? Viene de la mitología griega, súper interesante, se los cuento porque estas historias son también constructivas de otras cosas. ¿De dónde viene esta historia? Bueno, según la mitología griega, Apolo era un dios muy enamoradizo, le gustaban mucho las mujeres, y dentro de esas mujeres sentía mucha atracción por Dafne, una hermosa ninfa. Bueno, en algún momento Apolo discutió con Eros, el dios del amor, y Eros, para vengarse de Apolo, decide, sabiendo de su interés por Dafne, decidió lanzarle una flecha con punta de oro a Apolo. Esa flecha lo enamoró perdidamente para siempre. Y al mismo tiempo que disparó esa flecha para Apolo, disparó otra flecha para Dafne de plomo. Y esa flecha de plomo hizo que Dafne lo aborreciera eternamente. Apolo, ni bien se enamora por ese flechazo, empieza a buscar y a perseguir a Dafne, y Dafne a huir. En esa huida busca ayuda en su padre, y el padre tiene la idea de, para salvar a su hija, convertirla en una planta, en un árbol, y la convierte en un árbol de laurel. Dafne significa laurel en griego.
Cuando llega Apolo a los pies de Dafne, Dafne se estaba transformando en un árbol de laurel. Su cuerpo se fue transformando en el tronco, sus pies en las raíces, y su cabeza y sus cabellos en la copa del árbol. Apolo entonces alcanza a recoger algunas ramas, algunas hojas, se hizo una corona y se puso la corona. Si buscamos imágenes de Apolo, vamos a ver que Apolo en la mayoría de las imágenes aparece con una corona de laureles. Como Apolo era el dios de la poesía, entonces, desde ese momento, se dice que cuando hay que reconocer la obra de un poeta, ese poeta merece tener una corona de laureles. Bueno, acá tenemos una historia que después vamos a charlar si esto tiene una base científica o no. Vamos a otro tipo de plantas, plantas carnívoras. ¿Escucharon ese nombre? Es súper atractivo. Quizás se las imaginan con alguna de estas imágenes que vemos aquí. Si buscamos en algunas fuentes, podemos encontrar que las plantas carnívoras devoran, como puse ahí, todo tipo de presa animal, inclusive es riesgoso para un hombre pasar cerca de una planta porque puede atraparnos y devorarnos. Sin embargo, si vamos a buscar obras científicas, vamos a encontrar que hay una enorme diversidad de estas plantas, cuyo nombre más, digamos, justo sería plantas insectívoras. Tienen algunas herramientas de poder atrapar a insectos por distintos mecanismos, ya sea como en la figura de arriba, que quedan atrapados por un jugo, que tienen ciertos pelos, o por un cierre mecánico de las hojas, como en la imagen de abajo. ¿Qué pasa? Esta adaptación fue súper beneficiosa para las plantas insectívoras, porque por un mecanismo enzimático degradan a estos insectos y obtienen algunos componentes nutritivos que no hay en el suelo y que necesitan para poder seguir adelante. Estas plantas jamás atraparían a un animal grande, y mucho menos al hombre. Sin embargo, son súper interesantes, las vemos en películas, esta connotación de plantas carnívoras, uy, a ver si le ponemos el dedo y nos muerde, nada más lejos que eso. Así que, no, esta es otra característica de un grupo de plantas que tienen un asidero real, esta capacidad de atrapar insectos, pero está transformada esa capacidad, esa propiedad en algo que es un mito. Y traje otro ejemplo, me parece muy interesante, la mandrágora, una planta europea, que tiene raíces con propiedades medicinales, es anestésica y también propiedades alucinantes. Eso tiene que ver con la dosis, algo muy importante en las plantas medicinales. Fíjense el aspecto de las raíces. Ese aspecto tan recortado de las raíces en la Edad Media hizo pensar que debajo de la planta había personas, hombrecitos, porque visualizaron las raíces como si fueran pequeños hombres. A raíz de esa visualización, entonces, cada vez que se quería ir a levantar la planta del suelo para poder usar las raíces y hacer uso de las propiedades anestésicas o alucinantes, todo lo que fuera alucinante estaba relacionado con la magia. Se empezó a decir que se escuchaban los gritos de esos hombrecitos, de esas pequeñas personas que estaban debajo de la planta. Entonces, como esos gritos tan intensos podrían volver loco a cualquier persona que iba a levantar la planta, el método de recolección para poder hacer uso de las propiedades o medicinales o alucinógenas, era utilizar animales, perros que ataban a la base de la planta, y bueno, lo forzaban a sacar, a desenterrar la planta, y así dice la historia que los perros no sufrían ninguna alteración por esos gritos, porque los perros no los escuchaban, y el amo, es decir, el humano, se quedaba a salvo de volverse loco.
Bueno, acá les traje unos pocos ejemplos y podemos revisar estos mitos. El del laurel, el de las plantas carnívoras, el de la mandrágora. Creo que también, si las leemos con cuidado, si buscamos información, veremos que, bueno, el caso del laurel, toda la historia del laurel tiene que ver con una hermosa historia de amor y desamor, pero no hay ninguna comprobación científica. En el caso de las plantas carnívoras, hay una actividad real de las plantas, una capacidad específica que tienen algunas plantas para digerir pequeños insectos, pero esa capacidad fue magnificada, y por eso viene el nombre tan atractivo de plantas carnívoras, cuando en realidad no son capaces de digerir lo que conocemos como carne. Y en el caso de la mandrágora, bueno, ese formato tan particular de las raíces hizo pensar en esta presencia de pequeñas personas debajo de las plantas, y bueno, esa capacidad tan importante de ser alucinógena, es lo que hizo, y su relación con la magia, hizo pensar que, bueno, estas personas no querrían ser descalzadas del suelo, y por lo tanto iban a agobiar con sus gritos a cualquiera que las quisiera recoger. Bien. Cada uno irá sacando sus conclusiones, pero creo que todos vamos a ir concordando que estos ejemplos que les di tienen un componente muy fuerte de mito. Acá entonces me voy a parar un segundito y les voy a preguntar a ustedes si pensaron alguna vez que las propiedades que ustedes conocen y que difunden, porque es cierto que cuando uno conoce una propiedad medicinal de alguna planta y uno está seguro de eso, enseguida se encarga de difundir, porque uno también, si uno se beneficia, uno quiere compartir esos saberes. Si ustedes entonces pensaron que alguna de esas propiedades medicinales pudieran ser solo un mito, y no fueran una certeza, no estuvieran conocidas o valoradas científicamente. Fíjense que en el chat acá de la plataforma Zoom y en el chat de Facebook, para los que están compartiendo la charla en Facebook, van a tener disponible un formulario, van a ingresar de manera muy sencilla, y me gustaría que todos los que tengan la voluntad de hacerlo pongan sí, no a esta pregunta. Así al final de la charla vemos qué es lo que ha respondido la mayoría. Es anónima, y bueno, me gustaría repensar esto. Si alguna vez pensaron que si ese conocimiento que ustedes están transmitiendo fuera solo un mito y no una certeza. Les doy un ratito, no sé si lo están logrando hacer, no sé si tienen alguna dificultad. Bueno, lo sigo, y quienes no lo pudieron hacerlo, lo van a poder seguir haciendo a medida que yo siga charlando. Bueno, hasta acá entonces vamos con esto de la mirada o la necesidad de advertir o de estar seguros acerca de si el conocimiento que uno tiene sobre una planta medicinal específicamente es un conocimiento real, o estoy transmitiendo solo un mito sobre esa planta. Es aquí donde nos preguntamos, bueno, pero ¿es real que una planta pueda tener propiedades medicinales? Es decir,
es real que una planta pueda sanar o al menos aliviar algún tipo de afección, es decir, que tenga actividad terapéutica. E inmediatamente voy a decirles que sí. Las plantas medicinales existen, está probado su valor como un recurso terapéutico y es un recurso que está disponible en la naturaleza. No hay ninguna duda con respecto a eso. Y ese valor terapéutico se usa desde los orígenes del hombre. Bueno, ¿y cómo determinaba el hombre en la antigüedad la capacidad medicinal o las propiedades medicinales que podía tener una planta? Y bueno, desde los orígenes el hombre obviamente, su único recurso disponible para cubrir todo tipo de necesidad estaba en la naturaleza. Entonces, bueno, en esa naturaleza obviamente estaban las plantas y echó mano de este recurso y bueno, el método que usó fue empírico. ¿Qué estoy diciendo? Prueba y error. Tanto lo que fue bueno como lo que fue malo se fue transmitiendo. También acá nos podemos poner a pensar cuántos errores habrá habido, ¿sí? Algunos no tan severos, bueno, no le hizo nada. Pensemos que también en los orígenes el hombre ni siquiera sabía de qué se trataba una enfermedad. Y bueno, y otras consecuencias por ahí pudieron ser severas. Podría haber usado una planta tóxica, por ejemplo. Bueno, pero la verdad es que es el único método posible, tanto para esto como para otras cosas, esto de prueba y error. Y bueno, y en esa prueba y error fue conociendo cada grupo cultural, cada población, en base a las plantas disponibles en cada lugar, fue conociendo su entorno y conociendo el valor que tenían desde lo medicinal, desde lo alimenticio o para el aspecto que fuera. Bien. A ver, se me trabó, acá está. Hoy en día, si comparo con los orígenes del hombre, ¿cómo hoy se determina si una planta tiene realmente propiedades medicinales? Bueno, acá tenemos que pensar que cuando hay, digamos, o sospecha de que una planta pudiera tener valor medicinal, o porque a veces se hacen estudios de poblaciones, y se ve los recursos que usan la naturaleza y se quiere probar científicamente que el uso tradicional que se le daba a algo está avalado científicamente, se recurren a metodologías muy propias de los laboratorios. El material vegetal, el que sea, es sometido a procesos donde se va a extraer lo que se denomina el compuesto químico o el principio activo que contiene esta planta medicinal. Se usan técnicas diversas, seguramente cualquier farmacéutico de los que está presentes acá va a saber un montón de técnicas, ese es un ámbito de la química, porque las técnicas de extracción tienen que ver con la naturaleza química del compuesto. Una vez que se extrae ese compuesto, es sometido, fíjense, ensayos biológicos para determinar lo que se llama la actividad biológica, es decir, cómo actúa ese compuesto frente a distintas situaciones al que se lo expone. Por ejemplo, ahí se prueba si ese compuesto actúa contra el desarrollo de las bacterias, para poder decir que es bactericida, o contra los hongos o virus u otros patógenos, o tiene una actividad para inhibir ciertas enzimas o para estimular ciertas enzimas, o actividad antioxidante, que es tan valorada en estos tiempos. Es decir, cada compuesto es sometido a una serie de actividades, y en base a eso se va a poder decir, este compuesto tiene actividad biológica para esto, y también para esto, pero no para esto. Cuando todo esto se termina, es cuando se dice, bueno, esta planta contiene tal cosa, y ese compuesto sirve para tal y tal, o tiene tal y tal actividad biológica.
este tipo de datos se publicitan en revistas científicas. Y obviamente en las revistas de difusión toman estos datos y los republican a un lenguaje más universal, como el que estamos usando hoy en esta charla. Pero hay todo un procedimiento posterior. Por lo tanto, cada vez que yo busque en cualquier tipo de publicación, en un diario, en una revista, en internet, que una planta tiene una actividad determinada, tengo que hacer una búsqueda de esa actividad en relación a esa planta y tratar de buscar libros de referencia o publicaciones de características científicas, porque no toda la publicación se fundamenta en hechos probados a nivel científico. Bueno, creo que a esta altura es importante que definamos algunos conceptos, porque eso también nos va a permitir estar más fuertes para buscar información en cualquier nivel, para poder hablar, para poder transmitir, para poder entender otras cosas. Entonces definamos lo que es una planta medicinal. Esta definición la extraje de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y qué dice? Una planta medicinal es aquella que en uno o más de sus órganos tiene sustancias, es decir, estos compuestos del que hablamos en la diapo anterior, que pueden ser utilizadas con fines terapéuticos o preventivos, o que son precursores para la semisíntesis químico-farmacéutica. Vamos a aclarar. Es decir, ¿qué es planta medicinal? La que tiene entonces estas sustancias que, o ya esa sustancia actúa de manera, digamos, para solucionar una problemática, o también es preventiva de alguna situación. A veces esa sustancia, dice, son precursores. ¿Qué quiere decir? Que esa sustancia, al entrar en nuestro organismo, va a generar un proceso interno a cuya finalización o como consecuencia de este proceso se tendrá definitivamente la sustancia con el fin terapéutico. Eso es lo que se define como una planta medicinal. Ahora vamos a ver otra definición que es muy importante también, y es el de droga vegetal. Esta palabra que asusta, planta medicinal por ahí no asusta, droga vegetal asusta. Sin embargo, estamos hablando en el mismo idioma y también hay que desmitificar las palabras. ¿Qué es una droga vegetal? Es la parte de la planta usada con esos fines terapéuticos. Eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y busqué otra definición en la farmacopea. La farmacopea es un compilado de recetas y de alternativas para solucionar problemas de la salud. Dentro de estas preparaciones y dentro de estos elementos que puedan ser utilizados para problemas de la salud, obviamente están las plantas. La farmacopea es un libro de cabecera para cualquier farmacéutico. Las farmacopeas tienen una naturaleza característica en cada país, porque hay, digamos, usos y costumbres que son diferentes en cada país, entonces puede haber algunas diferencias, pero no en esto que es muy básico. Esta definición es un poco más detallada, por eso la quise agregar, y dice que una droga vegetal puede ser una planta o parte de una planta, también incluye algas, hongos o líquenes, enteros, fragmentados, es decir, cortados, sin procesar, generalmente desecados o en estado fresco. Fíjense, si comparo droga con planta medicinal es la especie vegetal, es decir, la planta que en uno o más de sus órganos tiene ese principio activo de interés medicinal, mientras que la droga es la parte específica que contiene ese principio activo.
vamos a tratar de poner, como decimos, estos conceptos en terreno para que no nos queden dudas con respecto a lo que es una planta medicinal y una droga vegetal. Por ejemplo, el aloe vera. Usé también ejemplos que espero que sean conocidos para todos. Acá hay unas imágenes de la planta de aloe vera. De paso les voy diciendo, está escrito aloe vera, 2 palabras, género y especie. De esta manera se escribe un nombre científico y es muy importante ver los nombres científicos a la hora de ir a comprar un producto que tenga una base vegetal. Bien, estas son las plantas, acá vemos un cultivo de plantas de aloe vera, no nos queda ninguna duda que estas son las plantas. Como esta planta sabemos que tiene propiedades medicinales, decimos que son plantas medicinales. Ahora, ¿dónde están los principios activos que tienen este valor terapéutico? En las hojas, no están en las flores, no están en los tallos que llevan las flores, no están en las raíces. Por lo tanto, de esta especie, de esta planta medicinal, la droga vegetal son las hojas. Es decir, yo puedo comprar cualquier tipo de producto hecho a base del gel, del mucílago, y no ver la hoja. Pero si yo tengo una planta y quiero hacer uso de la droga vegetal, quiero tener un beneficio, quiero usar esa capacidad terapéutica que tiene esta planta, tengo que saber que tengo que usar las hojas. De nada sirve que haga una preparación con sus flores. Vamos a ver otros ejemplos. La manzanilla. La manzanilla, ahí está el nombre científico, conocida, bueno, depende de la región, como manzanilla común, manzanilla romana, camomila, etcétera. Es una planta medicinal. Acá busqué una imagen de estas plantas que sirven también como ornamentales. Son plantas de poca altura, acá eso por ahí no se alcanza a percibir, no hay una proporción de tamaño. Pero lo importante acá es decir que la droga vegetal son las inflorescencias. Hablamos de inflorescencias y no de flores, esto ya acá les agrego un concepto botánico. Esta estructura que vemos acá es un conjunto de flores. Cada una de estas pedacitos, estas partecitas que vemos acá es una flor, cada una de estas de acá es una flor. Entonces, como esto es un conjunto de flores, le llamamos inflorescencia. Bueno, la droga vegetal son las inflorescencias. De acuerdo a cada país, en nuestra farmacopea, en la Argentina, se acepta como droga vegetal las inflorescencias y se acepta que haya una pequeña proporción de estos tallos blandos que son los que sostienen o llevan a las inflorescencias. Es decir, que si yo encuentro un cultivo de manzanillas y voy a colectar las manzanillas porque quiero hacer una infusión o algún otro tipo de preparación, tengo que saber que lo que debo colectar son las inflorescencias, ¿sí? Si se va un pedacito de tallo, no hay problema, pero no puedo estar juntando todos los tallos y todas las hojas porque no voy a obtener ningún beneficio de usar ese tipo de material porque allí no están los principios activos. Bien, otro ejemplo, el tilo. Este es un árbol, lo elegí porque tiene otro porte, la planta, acá está el nombre científico, son árboles muy bonitos, en nuestra ciudad por lo menos, están inclusive en las calles, o sea que tienen un valor ornamental y se usan de esa manera, tienen un follaje muy denso, una copa muy bien formado, muy bonito. Bueno, el árbol de tilo es una planta con propiedades medicinales. Ahora, ¿qué es medicinal de toda esta planta? La droga vegetal son las flores. Acá hay una imagen de una rama con sus flores. De acuerdo a nuestra farmacopea, se acepta como droga, obviamente, las flores y se acepta una pequeña proporción de estas especies de hojas especializadas, medias blanquecinas, que acompañan a las flores que reciben el nombre de brácteas, pero no estas hojas verdes que son las que forman la copa del árbol. Si nosotros usamos el tilo
y lo compramos como saquitos de té, nunca vemos qué es lo que hay adentro, ¿sí? Sin embargo, si compramos la droga de otra manera, disecada, pero no en saquitos, que no esté pulverizada, vamos a tener la posibilidad de mirar un poco más y tratar de indagar si lo que estamos comprando son flores o hay una gran proporción de las hojas verdes de la planta que tienen propiedades medicinales. Otro ejemplo que traje es la marihuana, el cannabis sativa, porque bueno, en los últimos años ha tenido una enorme difusión por esto de, al menos en nuestro país, las tratativas de difusión, de facilitación y de permitir el uso, y bueno, hacer uso obviamente de sus propiedades medicinales. Acá en esta imagen vemos una planta de marihuana, sabemos que es una planta medicinal, acá está el nombre científico, pero bueno, cuando hablamos de la droga vegetal y hacer uso de las propiedades, por ejemplo, hacer uso de los aceites, ahí tenemos que hablar ya de no usar cualquier parte de la planta. Esos principios activos, esos cannabinoides tan buscados para tratar distintos tipos de patologías, están específicamente en unas hojas modificadas muy pequeñas que acompañan a las flores que únicamente se encuentran en el pie femenino. Esta planta tiene un pie femenino y uno masculino, es decir, tiene los sexos separados en plantas distintas. La planta entonces femenina, ese pie femenino, cuando desarrolla sus flores, genera esta gran cantidad de cannabinoides en estas hojitas que recién les dije. Por lo tanto, eso es la droga vegetal. Fíjense, quienes compran desesperadamente aceites en cualquier lugar y pueden leer aceite extraído de dónde, la mayoría de las veces no lo dice. Bueno, para que el aceite tenga esos cannabinoides que estoy buscando, tengo que cerciorarme de dónde está, de dónde se tomó la muestra de base para poder procesar y obtener ese aceite. Bueno, otro ejemplo, el ginkgo, el árbol de ginkgo, Ginkgo biloba es el nombre científico, un árbol también usado en paisajismo, un árbol muy bonito, con un color verde muy hermoso y un amarillo rabioso y muy impactante en otoño. Esta planta tiene muchas propiedades medicinales y esas propiedades medicinales están en las hojas. Por lo tanto, esta es la planta medicinal y esta es la droga vegetal, las hojas de ginkgo. Finalmente, en este último ejemplo, quise traer otro órgano diferente. En la planta de valeriana, Valeriana officinalis, acá vemos un cultivo, y lo que se utiliza como medicinal por sus propiedades medicinales son solamente las raíces. Es decir, no importa las flores, las hojas, los tallos, las raíces son las que se utilizan únicamente para esta obtención de principios activos. Bueno, acá viene otra pregunta, porque mi idea es que esta idea o este andar de conceptos lo vayamos llevando ahora a este aspecto. ¿Tuvieron en cuenta hasta ahora? ¿Pensaron alguna vez que las propiedades terapéuticas muchas veces solo se encuentran en algún órgano y no en toda la planta? Van a tener de nuevo a disposición otro formulario para tratar de responder esta breve encuesta. Me gustaría saberlo, porque todo lo que ustedes nos contestan va a ser disparador de otras posibles charlas, y de alguna manera es conocerlos, saber qué es lo que cómo ha ido transitando hasta ahora este conocimiento sobre las plantas. Así que les doy también un ratito para que intenten buscar el formulario, contesten por sí o por no, si alguna vez habían pensado en eso. Bueno, y ahora seguimos.
Y vamos a las conclusiones. ¿Qué conclusiones me gustaría que dejemos bien claras? La primera es que la existencia de propiedades medicinales en las plantas es una realidad. Es decir, hay muchos mitos, pero también es una realidad. Para encontrar esta realidad, cuando yo voy a buscar información, me tengo que cerciorar con dónde voy a buscar la información. Sobre esta búsqueda de información vamos a hablar un poco en otro taller, ¿eh? Así que lo dejo por ahora así, pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta el origen de esa información. Otro dato importante, no todas las plantas poseen principios activos con acción terapéutica, no todas son medicinales. Está esta concepción de que como son organismos naturales y pertenecen a la naturaleza, todo lo que es de la naturaleza hace bien, todo va a tener alguna propiedad. Bueno, habrá que ver qué propiedades estoy buscando y si voy en el camino hacia lo que quiero buscar. Muchas veces lo que busco es otra cosa. Si yo busco un acercamiento a lo natural y a mí tener mi tradición de uso de la planta que sea, me produce una satisfacción, un beneficio por ese contacto que estoy teniendo con la naturaleza, o porque esa planta se usó históricamente en mi familia, o por lo que sea, quizás me produzca un beneficio y sea real, porque es un beneficio a mi interior, a mi espiritualidad, y por ahí es tan válido como otro tipo de beneficio, ¿sí? Pero a la hora de yo hablar con otra persona y recomendar el uso, tengo que saber muy bien de qué estoy recomendando, y tengo que saber claramente que no todas las plantas tienen principios activos con una real acción terapéutica. Además, como dicen acá, hay plantas que tienen algunos principios activos nocivos para la salud. Son las que conocemos como plantas tóxicas. Otro motivo sería de otro interesante taller que podríamos tener más adelante. Es importante saber que hay plantas tóxicas. Pueden estar al lado nuestro, no las tenemos que sacar de nuestro entorno porque no nos van a atacar, no nos van a hacer nada. Hay montones también de mitos con respecto a las plantas tóxicas que andan circulando por las redes. Una planta tóxica, basta con no ingerirla, ¿sí? Pero ¿por qué no vamos a apreciar su compañía, si cabe esta terminología que estoy usando, o de gratificarnos con mirarlas, si nos gusta el aspecto, o su sombra, o lo que sea? Por último, tengo que saber cuál es la droga vegetal que voy a usar para poder hacer en esta valoración, que es lo que escribí ahí, poder valorar la calidad del producto. Estoy diciendo hacer un análisis crítico de lo que voy a usar, es decir, poder hacer como una especie de control de calidad. Si yo sé que la droga vegetal es un órgano determinado, y esté lleno de tallos o de flores, o lo mismo con cualquier otro órgano. Entonces, digamos, masticar esta idea de que las propiedades medicinales son reales, tan reales que yo no diría que todas las plantas están estudiadas, porque eso no es verdad, pero seguramente la gran mayoría de las plantas que tenemos a nuestro alcance han sido estudiadas desde el ámbito de lo medicinal, y por lo tanto es responsabilidad mía informarme convenientemente. Y en esa información voy a saber cuál es específicamente la droga vegetal. Y ahí sí voy a poder decidir con certeza dónde compro, o si compro o no compro este producto que me están ofreciendo. Y en el caso de que yo fuera a coleccionar el material, sé perfectamente qué tengo que juntar de esa planta y qué no me interesa, o qué es lo que tengo que descartar.
Bien. Me gustaría, Vanessa, si me estás escuchando, poder compartir el resultado, a ver. Bien, ahora te lo... De la encuesta, de la encuesta, o esta toma de datos que hicimos, resultó. Bueno, en este caso, fíjense, acá lo que estoy viendo es la pregunta, ¿pensaron alguna vez que las propiedades que conocen y difunden para alguna planta pudieran ser solo un mito? Bueno, la mayoría lo pensó, pero fíjense, hay un porcentaje interesante, un 33% que no se lo planteó. Bueno, me gustaría que después de este encuentro de hoy, esta idea de pensar eso se incorpore. Y bueno, yo no dejaría de lado lo que es mítico, porque vuelvo a decir, si por ahí era un mito familiar, recuerdo algunos encuentros que hemos tenido, talleres con adultos mayores, y en sus recetas había una receta de un té que recordaba a una abuela que le daba a su madre a la noche, jugando a las cartas, y bueno, para esta persona ese té tenía un valor terapéutico enorme, cuando en realidad preguntamos de qué se trataba, no tenía propiedades medicinales, pero la medicina venía por otro lado, la medicina venía por una carga emotiva familiar. Vuelvo a decir, es tan válido como otro, pero seguramente ese té se lo doy al vecino que no viene con todo ese compromiso emotivo y obviamente no le va a sanar en absoluto. Entonces tenemos, para hacer un uso responsable, tenemos que tener en mente esto de mito y no mito. Bien, y la otra plaquita, Vane. No sé, Vane, si me la estás tratando de compartir o yo me la perdí. Ah, está, ahí vemos. La otra es, bueno, si tenían en cuenta que, bueno, esas propiedades estaban solo en algunos órganos y no en toda la planta. Bueno, la gran mayoría, fíjense, dijo que sí. O sea que este aspecto lo tienen más andado. Seguramente esto tiene que ver con ser usuarios, cuando uno entra en en la tradición de uso en este caso de plantas medicinales, uno andándolo va obteniendo información y bueno, y eso es muy bueno, así que me alegra mucho que este concepto haya estado ya adquirido desde antes. Bueno, vuelvo a compartir la pantalla entonces. Para terminar, me gusta quedarme con esta frase, porque es hacia dónde vamos con este ciclo de charlas. Los grandes conocimientos engendran las grandes dudas. Y obviamente, cada vez que uno aprende algo más, se le abren un montón de ventanas y un montón de dudas más, ¿sí? A veces da miedo conocer, porque nos hace dar cuenta que no sabemos nada. Pero ese es el camino que tenemos que andar. Informarnos para saber más, y en ese saber más vamos a hacer cada vez un uso más responsable y más seguro sobre las plantas medicinales. Bueno, antes que todo, les quiero dar las gracias a todos los que han estado presentes. Sé que las chicas han estado tratando de responder todas las preguntas que han podido. No somos muchos. Y bueno, todos los, digamos, por ahí lo que no haya funcionado demasiado bien, lo vamos a tratar de mejorar para el próximo taller. Estos talleres están destinados a todo público, la idea es que todos nos puedan entender, que hablemos un idioma claro para todos,
y en base a las inquietudes que nos dejen, si no las podemos satisfacer con este taller, obviamente más adelante podremos gestar nuevas ideas y nuevas alternativas de encuentro. Antes de irme, les quiero recordar que el próximo miércoles, el miércoles 11, a las 6:30 nos vamos a encontrar, y la disertante va a ser la doctora Vanessa Pérez Cuadra, y vamos a hablar de qué nos venden como plantas medicinales. Es decir, ahí ya sabemos lo que es una planta medicinal, lo que es una droga vegetal, ya sabemos que hay propiedades medicinales reales. Ahora, cuando vamos a comprar, ¿qué es lo que nos venden? ¿Nos venden lo que corresponde? ¿Nos venden otra cosa? Vamos a trabajar sobre esos conceptos. Bueno, me comprometo a que dar el audio a todos es muy dificultoso y seguramente no nos vamos a entender. Por eso me comprometo a ir, si quedaron algunas respuestas sin cerrar, a tratar de ir respondiéndoles personalmente a cada uno, para que se sientan satisfechos de alguna manera, y que, bueno, usen de esta posibilidad de comunicarnos, y bueno, después sacaremos conclusiones y veremos si es interesante realizar otro tipo de encuentros. Así que muchas gracias, y los despedimos hasta el miércoles próximo.